Santiago Abascal, líder de Vox, comienza destacando que, en cuanto a la relación institucional con el Partido Popular PP, todo marcha de forma correcta. En este sentido, subraya que, aunque las diferencias políticas entre ambos partidos sean notorias, el trato entre las instituciones y la cooperación en algunos temas funciona adecuadamente. Del mismo modo, resalta que la relación personal y el trato con el señor Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, también son correctos y respetuosos. Sin embargo, Abascal no tarda en señalar que, cuando se trata del análisis político y la dirección a seguir para España, las diferencias entre Vox y el PP son profundamente marcadas, sobre todo en lo que respecta a las políticas fundamentales que ambos partidos defienden. Antes de continuar, suscríbete si crees que la solución de España sería que Abascal, líder de Vox, fuera presidente. Si no, déjamelo en los comentarios. La única coincidencia clara entre Vox y el PP, según Abascal, radica en el objetivo común de destituir a Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno. Este es un punto de acuerdo entre ambos partidos, la necesidad de poner fin al mandato de un presidente que, según ellos, ha tomado decisiones perjudiciales para España. Sin embargo, el líder de Vox matiza que, aunque comparten ese objetivo, las maneras de hacerlo no podrían ser más diferentes. Abascal subraya que el PP, bajo la dirección de Feijóo, está buscando lograr la destitución de Sánchez mediante una serie de pactos y acuerdos, no solo dentro de España, sino también en el ámbito judicial y europeo. En este sentido, el líder del PP cree que se puede hacer frente a Sánchez a través de alianzas con los socialistas, incluso dentro de instituciones clave como el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial, y con los socialistas en Europa. Este enfoque, para Abascal, es completamente erróneo y contraproducente, ya que considera que esos pactos comprometen la independencia y la integridad del Partido Popular, colocándolo en una posición delicada frente a la opinión pública. Abascal no escatima en críticas y considera que el Partido Popular, si realmente le preocupa la dirección que está tomando la política española, debería reconsiderar su permanencia en el Partido Popular Europeo, PPE. La imposición de figuras como Teresa Rivera y la alianza tácita con los socialistas en Europa han sido, para Vox, pruebas de que el PP se está alejando cada vez más de sus valores fundacionales. Para Abascal, este tipo de pactos solo refuerzan a un gobierno que se considera perjudicial para los intereses nacionales de España y le dan aire a un sistema que considera que ya no representa los valores de la mayoría de los españoles. En este contexto, Vox sostiene que el PP debería dar un paso atrás y tomar decisiones más coherentes con las demandas de la sociedad española, especialmente si realmente le preocupa el rumbo que sigue la política en el país. El líder de Vox también comenta que, en ocasiones, al caminar por las calles, se encuentra con personas del Partido Popular que, con respeto y cariño, le piden que ambos partidos se unan para hacer frente a Sánchez. Sin embargo, Abascal apunta que, cuando les pregunta por qué votan al PP, muchos de estos votantes no logran dar una respuesta clara y precisa. En lugar de explicar sus razones, muchos empiezan a titubear, sin ser capaces de nombrar ni tres motivos concretos por los cuales apoyan al PP. Lo que la mayoría responde es simplemente que hay que echar a Pedro Sánchez, sin dar más detalles ni aportar un argumento político sólido detrás de esa petición. Ante esta situación, Abascal se muestra de acuerdo con la premisa básica de que Pedro Sánchez debe ser destituido, pero lanza una pregunta crucial: ¿para qué? ¿Es simplemente para quitarlo del poder sin más, o realmente se busca un cambio profundo y estructural en el país? Para Abascal, la respuesta no es simplemente destituir a Sánchez y dejar todo igual. Vox no busca simplemente un cambio de persona en el gobierno, lo que realmente se propone es cambiar el rumbo de España, transformar el sistema político y social para hacer frente a los grandes problemas que enfrentan los ciudadanos. En este sentido, Vox ha mostrado en repetidas ocasiones que su planteamiento político va más allá de una simple oposición al gobierno actual. Abascal sostiene que, si se quiere lograr un cambio real en España, es necesario llevar a cabo una transformación profunda en temas clave como la inmigración, la defensa de la vida, la protección de la unidad de España, y la restauración de la soberanía popular, entre otros. El planteamiento de Vox es, por tanto, mucho más ambicioso y estructural que el que defiende el PP. Para el líder de Vox, no se trata solo de derrocar a Sánchez, sino de cambiar de raíz las políticas que, según su partido, han llevado a España a una situación difícil en términos de seguridad, cohesión social y estabilidad económica. Mientras que el PP parece dispuesto a pactar y negociar con aquellos que considera enemigos del orden constitucional, Vox opta por una postura firme,
sin concesiones, frente a los enemigos del sistema. Abascal recalca que, en lugar de buscar acuerdos que pudieran diluir su mensaje, Vox prefiere mantener una línea clara y directa, sin atajos ni pactos con quienes han sido parte del problema. Abascal resalta que la postura de Vox es firme, y que el partido ha hecho una gran contribución a la política española al dar voz a millones de españoles que antes no la tenían. Aunque muchos consideran su rechazo al sistema autonómico y su propuesta de un Estado unitario como algo exagerado o irreal, Abascal recalca que un 25 o 30% de los españoles comparten esa visión, según las encuestas, y que antes no tenían representación parlamentaria. Además, subraya que Vox ha sido el único partido que ha hablado abiertamente sobre temas como las políticas contra la vida, la inmigración ilegal o la presencia de colectivos en las escuelas, temas que están presentes en la sociedad pero que otros partidos no han tocado. Si Vox no lo dice, nadie lo hará. El líder de Vox también explica que el enfoque de su partido es diferente al de otras fuerzas políticas. Vox no está buscando cómo repartir el espacio político con los demás, sino que, si consigue el 10% de los votos, lo acepta, y si logra el 20%, mejor aún. Pero lo más importante es que no van a cambiar su postura ni a negociar con otros partidos sobre hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. En su opinión, son los ciudadanos quienes deben decidir, y considera una falta de respeto que los políticos se planteen esos cálculos. A su juicio, un gobierno como el de Pedro Sánchez no se le echa con pactos ni cálculos, sino con una oposición firme e implacable, porque lo que está pasando en España no es algo menor. Abascal critica duramente al gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de mentir y de traicionar a los españoles. Considera que está dispuesto a pactar con quienes son enemigos del orden constitucional y de la nación, y que ha demostrado estar vinculado a casos de corrupción. Señala que el entorno de Sánchez está imputado y que, en cualquier otro país, un gobierno con esas características habría dimitido, pero en España, sigue en el poder. Además, considera que Pedro Sánchez está dispuesto a cometer crímenes, como los que se han dado en Valencia, donde, según Abascal, hubo negligencia por parte de algunos y un crimen deliberado por parte de otros al retrasar la ayuda a la región con fines políticos. Abascal también menciona el caso de los menores extranjeros no acompañados, muchos de los cuales provienen de Marruecos. En su opinión, la alianza de España con Marruecos no está funcionando, y critica que Sánchez no haya sido capaz de hablar con Mohamed V para devolver a estos menores a su país o a sus familias. Para Abascal, España está asumiendo todo lo que llega, mientras que los españoles son los que pagan esta situación con sus impuestos y, en muchos casos, con su seguridad. Cita ejemplos de barrios como Hortaleza, donde los vecinos no pueden ni sentarse en una marquesina por la presencia de menas que hostigan a las personas, especialmente a mujeres mayores y jóvenes. El líder de Vox, Santiago Abascal, explica que, aunque comprende que la situación actual de España es compleja y está llena de desafíos, su partido no está pidiendo soluciones imposibles ni utópicas. Según Abascal, lo que Vox reclama es un cambio de rumbo en la política nacional. Un cambio que permita abordar de manera efectiva los problemas reales que enfrenta el país, y que no se limite a soluciones temporales o parciales. Abascal subraya que España necesita un giro en su política, un enfoque que tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos, sin caer en las dinámicas ideológicas que, en su opinión, han dominado los últimos años. Para él, los problemas estructurales de España no pueden seguir siendo tratados solo desde la óptica de la solidaridad, la empatía y la humanidad, aunque estos son valores importantes. Sin embargo, según su análisis, hay cuestiones fundamentales que deben ser abordadas desde una perspectiva más amplia y pragmática. Abascal argumenta que los españoles tienen problemas concretos y cotidianos que no pueden ser ignorados en favor de agendas ideológicas. El líder de Vox pone como ejemplo la degradación de los servicios sociales, la falta de recursos en la sanidad y el deterioro de la seguridad en muchas calles y barrios del país. Según Abascal, estos problemas afectan directamente a las familias españolas, y por lo tanto, es necesario cambiar la tendencia de las políticas actuales que, en su opinión, han agravado estas crisis. No se trata solo de gestionar estos temas de manera más eficiente, sino de tomar decisiones valientes que pongan el bienestar de los ciudadanos por encima de las negociaciones políticas y los intereses partidistas. Es por eso que Abascal insiste en que lo que Vox pide es un cambio de dirección claro y contundente, donde se priorice el bienestar de los españoles, sin ocultar la dureza de los problemas que enfrentan.
A pesar de las controversias y críticas que ha recibido Vox, Abascal resalta que su partido cuenta con un amplio respaldo popular, que va más allá de sus votantes tradicionales. Según él, Vox ha logrado conectar con una parte significativa de la población española, incluso con muchos votantes que tradicionalmente han apoyado al Partido Socialista. Abascal cita las encuestas, que demuestran que, cada vez más, los votantes socialistas coinciden con las críticas que Vox plantea en temas como la inmigración ilegal, la gestión de la sanidad y la falta de medidas efectivas para frenar la inseguridad en las ciudades. A pesar de esta convergencia en muchos temas, Abascal reconoce que muchos de estos votantes siguen apoyando al actual gobierno, aunque, según él, lo hacen de manera errónea. El líder de Vox sostiene que estos votantes se sienten engañados, ya que el gobierno de Pedro Sánchez, según su visión, ha mentido sistemáticamente a los ciudadanos y ha tomado decisiones que no solo no resuelven los problemas de España, sino que los agravan. En cuanto a las próximas elecciones, Abascal no da por hecho que el Partido Popular vaya a ganar, ni mucho menos que pueda conseguir una victoria por sí solo. De hecho, recalca que Vox tiene grandes aspiraciones para el futuro de España y que su objetivo no es ser una muleta en un gobierno que, en su opinión, no ofrece soluciones a los problemas del país. Abascal subraya que Vox no busca simplemente acompañar a otros partidos en el poder, sino que su meta es ganar las elecciones y llevar a cabo el cambio de rumbo que España necesita. Para él, la ambición de Vox no es pequeña, el partido aspira a ser el verdadero motor del cambio en España. De hecho, Abascal destaca con orgullo que, entre los jóvenes, Vox ya es la primera fuerza política, lo que considera una señal de que el mensaje de su partido está calando en las nuevas generaciones. Según él, este apoyo creciente entre los jóvenes es solo el principio, y es cuestión de tiempo que se extienda a otras franjas de la población. La principal prioridad de Vox, según Abascal, es devolver la libertad a los españoles, algo que, en su opinión, ha sido gravemente socavado por el gobierno actual. Para él, el actual ejecutivo ha ido acumulando una serie de decisiones que han restringido las libertades individuales y han favorecido la imposición de políticas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Es por eso que, si Vox llega al poder, una de sus primeras medidas será garantizar la plena libertad para todos los españoles, desde la libertad económica hasta la libertad personal. Además de la libertad, Abascal pone un énfasis especial en la necesidad de crear un entorno que favorezca el progreso de los ciudadanos. Según él, las políticas actuales han dejado de lado el fomento de la prosperidad y el bienestar, y en su lugar han promovido una serie de medidas que no han hecho más que debilitar las bases de la economía española. En su visión, es esencial que España recupere su capacidad de generar riqueza y de ofrecer oportunidades a todos, especialmente a las familias y a los jóvenes que se encuentran con un futuro incierto debido a la crisis económica y la falta de empleo. Uno de los grandes objetivos de Vox, según su líder Santiago Abascal, es acabar con la corrupción, un problema que él considera de carácter sistémico dentro de la política española. Para Abascal, la corrupción no solo afecta a los partidos políticos, sino que tiene consecuencias mucho más profundas y directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Según su visión, este fenómeno no se limita únicamente a los casos de mala gestión o apropiación indebida de fondos públicos que saltan a los titulares, sino que genera un ambiente de desconfianza generalizada en las instituciones y en los responsables políticos. Este clima de corrupción, según Abascal, impide el correcto funcionamiento del sistema democrático, ya que distrae recursos que deberían destinarse a áreas fundamentales para el bienestar de los ciudadanos, como la educación, la sanidad, la seguridad y la infraestructura pública. El líder de Vox sostiene que la corrupción, lejos de ser un problema aislado, es un fenómeno que está profundamente arraigado en muchas de las estructuras del poder político y administrativo en España. En su opinión, este problema ha ido creciendo con el tiempo y, lo que es aún más grave, ha creado una cultura política en la que muchos políticos y funcionarios consideran que pueden actuar sin rendir cuentas a la ciudadanía. Abascal afirma que la corrupción ha desviado miles de millones de euros que, en lugar de ser invertidos en servicios esenciales, han acabado siendo utilizados de manera irresponsable o, incluso, malversados por individuos y grupos de poder que han lucrado a costa de lo público. En este sentido, Vox se presenta como un partido dispuesto a poner fin a este fenómeno, prometiendo, en caso de llegar al poder, establecer un sistema de rendición de cuentas mucho más riguroso y transparente. Para Vox, acabar con la corrupción no es solo una cuestión ética o moral, sino una necesidad urgente para la supervivencia del estado del bienestar.
Abascal ha subrayado en múltiples ocasiones que los recursos públicos deben destinarse a mejorar la vida de los ciudadanos, y no a enriquecer a una élite política y empresarial que, a su juicio, ha operado en connivencia para perpetuar este sistema corrupto. El líder de Vox asegura que, si su partido tiene la oportunidad de gobernar, se tomará medidas drásticas para erradicar la corrupción en todas sus formas. Esto incluye, según Vox, la implementación de leyes más estrictas sobre la financiación de los partidos políticos, la creación de mecanismos independientes de control y supervisión, y la exigencia de una mayor transparencia en la gestión pública. Además, Abascal ha dejado claro que no se permitirá que nadie quede impune, y que aquellos que sean hallados culpables de corrupción deberán rendir cuentas ante la justicia de manera rápida y efectiva. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de sancionar a los responsables, sino también de cambiar la cultura política. Vox apuesta por una renovación del sistema político, en el que se eliminen los privilegios y se impongan normas claras de comportamiento y ética pública. Abascal ha afirmado que el cambio debe ser integral y debe afectar a todos los niveles de la administración pública, desde los cargos más altos hasta los funcionarios de base. Según Vox, este tipo de reformas permitiría devolver la confianza a los ciudadanos, que actualmente perciben que las instituciones no están al servicio del interés público, sino de una red de intereses particulares. Por tanto, el partido propone un sistema político más transparente, en el que la responsabilidad y la honestidad sean los pilares fundamentales. Por otro lado, Abascal también ha señalado la creciente inseguridad como otro de los problemas más urgentes que enfrenta España, y ha subrayado que es necesario abordar este desafío con la mayor celeridad. En su opinión, el gobierno actual ha fallado en su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la protección frente a la criminalidad y a la gestión de las políticas migratorias. Vox cree que las políticas de inmigración ilegal han tenido un impacto negativo en la seguridad en muchas áreas del país, ya que, según su análisis, estas políticas han permitido la entrada de individuos que no cumplen con los requisitos legales de residencia y que, en algunos casos, se han visto involucrados en actividades delictivas. Para Vox, esto ha contribuido a una creciente sensación de inseguridad en las calles y en los barrios, un problema que consideran que el gobierno ha sido incapaz de gestionar de manera adecuada. Abascal y los dirigentes de Vox argumentan que la inseguridad es un problema que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, y que sin un entorno seguro, es imposible garantizar el progreso y el bienestar. En su opinión, uno de los pilares fundamentales de cualquier nación es la capacidad de sus instituciones para garantizar la seguridad de sus habitantes, algo que consideran que no se está cumpliendo en la actualidad. Abascal ha señalado que el gobierno de Pedro Sánchez ha priorizado la solidaridad y el multiculturalismo, en detrimento de la seguridad ciudadana, lo que, según su punto de vista, ha generado un ambiente propenso al aumento de la criminalidad y a la desconfianza generalizada en las fuerzas del orden. Por esta razón, si Vox tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de la política española, garantizar la seguridad será una de las principales prioridades de su gobierno. El partido ha propuesto una serie de medidas contundentes para abordar este problema, incluyendo un endurecimiento de las penas para aquellos que cometen delitos violentos, un refuerzo de las fuerzas de seguridad y una revisión de las políticas de inmigración que, según Vox, deberían ser mucho más estrictas. El líder de Vox ha insistido en que la lucha contra la inseguridad debe ser integral, y que no se puede abordar este problema solo desde el ámbito policial, sino también desde el punto de vista social, con políticas que fomenten la integración adecuada de los inmigrantes y que aseguren que las personas que entran al país lo hagan de manera legal y respetando las normas establecidas. Abascal ha expresado también su preocupación por la impunidad de muchos delincuentes, especialmente aquellos que pertenecen a ciertos colectivos que, en su opinión, reciben un trato preferencial en detrimento de la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, Vox asegura que uno de sus objetivos es eliminar la sensación de impunidad y garantizar que todos los individuos, independientemente de su origen o estatus, sean tratados por igual ante la ley. El partido promete que, si llega al gobierno, no habrá concesiones en materia de seguridad y que todas las políticas estarán orientadas a garantizar la protección de los ciudadanos. En conclusión, Vox considera que España necesita un cambio radical en su gestión de la corrupción y la seguridad. Según Abascal, el actual gobierno ha fracasado en ambos frentes, y el país necesita urgentemente una renovación de sus políticas para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Si Vox tiene la oportunidad de gobernar, aseguran que se implementarán medidas firmes y eficaces para erradicar la corrupción, garantizar la seguridad en las calles y reforzar el Estado de Derecho, con el fin de devolver la estabilidad y la confianza a la sociedad española.